Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Genesis Gómez Barros y hoy les vengo a hablar sobre cuándo lo social se hace pedagogía. Bueno, iniciaremos con qué es lo social. Se entiende que es como aquello que es lo relativo al individuo que pertenece a la sociedad. Y por otro lado está la pedagogía, tal como lo define la Real Academia Española, es la ciencia que se encarga de la educación y la enseñanza. Dicho esto, surge un interrogante: ¿qué es la pedagogía social? La pedagogía social es una ciencia teórica, práctica y educativa que tiene como finalidad la educación del individuo para vivir en la sociedad. Los inicios de la pedagogía social se formaron en el siglo XX. Afirma Carbonell: la educación de todos y para todos en su versión más cívica, cotidiana, emocional y cognitivamente. Lo pedagógico revela la inspiración altruista para rescatar los deseos humanistas, cívicos y políticos. Lo social afirma el interés que ha de tener la educación hacia las necesidades de todos nosotros. Quisiera resaltar las palabras de Bauman en el 2007. Dijo: no solo debemos de aprender el arte de vivir en el mundo sobresaturado de información, también debemos aprender las próximas generaciones para vivir en semejante mundo. Bauman nos revela de lo complicado que es el mundo con el pasar del tiempo. Cada año va avanzando y cambia tan rápido que no da tiempo de prestar atención de pequeños detalles. Y no solo esto, es tanto lo que se crea a diario que la sobreinformación nos lleva a años de desventaja. La palabra pedagogía durante su desarrollo lo moldea su significado dentro de un contexto o realidad. Un ejemplo sería la familia y la escuela vistas como un ámbito de reflexión y acción. Una pedagogía no discute, como muy al contrario, prevalece y se afianza, así asignándoles al deber de satisfacer uno de los derechos fundamentales de la humanidad, en el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Tampoco se cuestiona ni se pautiva de extensión de las familias o de sus funciones más axiomáticas en el cuidado de la infancia, ser la referencia fundamental, primaria e insustituible para su crecimiento biológico y social, sea físico, emocional e intelectual saludable. Unas y otras deben representar de qué hacer esto histórico y sus relaciones mutuas, de modo al que al traspasar la institucionalización escolar y el hogar familiar abracen al valor formativo de un amplio conjunto de experiencias y vivencias que nos hacen gente. En el mejor sentido de la palabra, allí donde estamos y somos sociedad. Si la educación es social, la pedagogía se interesa por ella, también debe de serlo. Recordemos que la educación en recordemos que la educación en Platón, Plutarco o Pestalozzi ya era vocacionalmente social. Hay que educar a la ciudad o al pueblo para que llegue a darse una verdadera educación del individuo, o sea, de nosotros mismos. La plaza pública es, además de la casa y la academia, uno de los espacios pedagógicos más estimados, como una práctica que se hace en la sociedad por y para la sociedad. En todas las sociedades la educación siempre ha sido social, a pesar de la tendencia reiterada a confinarlas con las escuelas, a perturbarlas en sus pretensiones individualizadoras, herederas del culto a la personalidad y de la defensa ilustrada de los derechos particulares. Con todo, nos dicen que la pedagogía social necesitó varios siglos para comenzar a documentarse. Lo haría entre ellos que nos dice Paul Nautor, aludiendo expresadamente a lo social en la educación y la pedagogía, que no es la educación del individuo aislado, sino la del hombre que vive en una comunidad, educación que hace a la comunidad.
porque su fin no es solo el individuo. Sería de este modo como el filósofo pedagogo de la Universidad de Marburgo daría carta a la naturaleza a una renovada concepción pedagógica al enunciar que las condiciones sociales de la educación y las condiciones educativas de la vida social son los temas en torno a los cuales organiza sus contenidos. Documentarse. Bueno, seguimos el tema que nos dice: si todas las pedagogías y sus educaciones son sociales, ¿qué añade la pedagogía social y la educación social? Bueno, al momento de educar a educar a otro o educarse uno mismo, participan de un mismo proyecto civilizatorio de cambio y de transformación social. Eso nos dice que todas las pedagogías y todas las educaciones suelen ser sociales. Es por eso que las pedagogías sociales y culturales asumieron que muchas de sus iniciativas se llevan a cabo a través de prácticas educativas que no siempre serán juzgadas como tales. Otras educaciones diría que las pedagogías y la sociedad descuidó o a las que no se supone asignarle el lugar a las que se les corresponde en el logro de una formación integral e integradora que no se contradiga a sí misma. Bueno, es decir, que la pedagogía social todavía constituye una novedad en la que es insatisfactoria de los saberes pedagógicos y de la ciencia, de la educación no obvia que se trate de la realidad profesional y de un espacio académico universitario. Asimismo, con las políticas que trataron de impulsarlo, afectaba de llenos a la pedagogía social, no solo por la necesidad de invertir en una educación que facilitara una efectiva igualdad de oportunidades. Es decir, que va más allá de la oferta en la oferta de un puesto escolar, sino que también puede avanzar en la ansiada integración de cohesión de la sociedad, con unos mayores y más justos niveles de convivencia social, de equidad, cooperación y solidaridad intercultural, entre otras. Este es, o deberá de ser, el compromiso de la pedagogía social y la educación social. Han de proyectar en su defensa radical de lo cívico y de la sociedad, de los derechos y deberes inherentes a una capacidad de elegir, para también en la posibilidad de contribuir y resolver conflictos, de ejercer la tolerancia y solidaridad, de afirmación, las éticas morales, de la democracia cultural y las participaciones social, de apreciar la paz, de contribuir a la formación e inserción laboral, o de poner en valor al respeto del medio ambiente y la diversidad cultural. Todo esto consiste en subrayar que una pedagogía subraya que son una pedagogía y una educación que deben hacer desde, por y para la sociedad, en la que tanto la pedagogía social como la educación social, más que dirigir sus miradas hacia contenidos o saberes disciplinares, fijan su atención y la dimensión social, cultural, cívica, entre otras, de quién y con quién actúan, dónde, por qué y para qué lo hacen. Es decir, que los contextos de quienes lo protagonizan, como surgieron o agentes de determinación práctica educativa, sin que ellos se supongan necesariamente sean categorizados como alumnos, estudiantes, destinatarios, usuarios, beneficiarios, clientes, entre otros. Gracias. Hola, mi nombre es Chelsea Márquez y vamos a darle continuidad al tema de la pedagogía social como educación a la educación social como pedagogía.
Ok, ahora, queriendo darle respuesta a los interrogantes que mi compañera había planteado inicialmente, ¿qué añade la pedagogía social y la educación social? Ya que todas las pedagogías y sus educaciones son sociales. Eh, Tanto la pedagogía social como la educación social, más que orientar sus miradas hacia contenidos o saberes disciplinares, fijan la atención en la medida social, cultural, la política, la cívica, entre otros. De quién y con quién actúan, dónde, por qué y para qué lo hacen. Es decir, de los contextos y de quienes protagonizan dichos contextos como sujetos de una determinada práctica educativa, sin que esto implique necesariamente que sean rotulados como alumnos, estudiantes, destinarios, usuarios, beneficiarios o clientes, entre otros. En cuanto al segundo interrogante, ¿qué añade lo social al sustantivo pedagogía y su educación? Al sustantivo pedagogía y educación, bueno, de acuerdo a la lectura, en definitiva, pienso que lo que añade es el contexto, la realidad y la vida cotidiana, el cual es el eje central para la propia existencia de la pedagogía, de lo pedagógico y educativo. Sin embargo, por fuera de la lectura está Neitor, que Neitor afirmaba que la educación es un fenómeno naturalmente social y que lo social no añade nada a la pedagogía, ya que la pedagogía de por sí siempre es social. Además también tenemos a Piaget y a Vygotsky, que decían que la educación social y que que la educación siempre es social y que el hombre primero aprende con lo social y luego lo interioriza de una manera individual. Otra pregunta que tenemos por último es ¿qué las hacen pedagogía social y educación social? Aquí es importante resaltar que la pedagogía social y la educación, que la pedagogía sola y la educación deben hacerse con, desde, por y para la sociedad, con la finalidad de adherir personas y sociedades en torno a los valores que fomenten el bienestar colectivo de estos. Esto con el fin para una transformación de las realidades cotidianas. La pedagogía social se suma su caracterización con una ciencia teórico-práctica relacionada con la educabilidad de todas las personas y cada una de las personas que viven en la sociedad. Al hacer uso de estas estrategias metodológicas que favorezcan la prevención, la asistencia, la inclusión y la reinserción de las personas dentro de la sociedad, tanto de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, de riesgo o cualquier situación de dificultad, pero también de las personas que se encuentren en situaciones normalizadas. Bueno, atendiendo a la pedagogía social desde decía en la lectura, una triple perspectiva terminológica conceptual, es de carácter polisémico, es decir, como un campo científico, una disciplina académica y un ámbito profesional, comprendiéndolo como un conocimiento que se funda, se instruye y se aplica. Esto tomándolo como referencia de la teoría y la práctica de la educación social. Esto con la intención de promover o activar nuevos enfoques sobre la presencia de la sociedad en la educación y de la educación en la sociedad. Como tercer ítem del tema a abordar tenemos las identidades múltiples de la pedagogía social y de la educación social. En la lectura se hablaba un poco de la búsqueda de respuestas a la entidad e identidad teórico-práctica de la pedagogía social y de la educación social.
estas coincidían en señalar que lo que convergen y divergen es que la educación social está vista como una práctica educativa, como una profesión y en los últimos años como una titulación universitaria. Por el contrario, la pedagogía social se define como un saber que tiene por objeto formal, material y abstracto la educación social. Aquí contamos con 3 dimensiones: la científica, la académica y la profesional. Me permito leerles un pequeño pedazo de cada una. La primera nos dice que pone énfasis en los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos. La segunda nos dice que observa la pedagogía social como una disciplina académica integrada curricularmente en los planes de estudio con un trayecto intelectual e institucional y además social. La tercera nos dice que informa los perfiles profesionales de la pedagogía de la educación, social, trasladando su saber hacer a distintos ámbitos y además cambiantes áreas de acción. En este sentido, clasificamos los conceptos de ambas. La primera nombra una disciplina que estudia, analiza y propone modelos de educación social, que lee sus prácticas y las interpreta en sus coordenadas epistemológicas, sociales, culturales, políticas, económicas, históricas, pedagógicas y metodológicas, entre otras. La segunda nos apunta a un amplio repertorio de prácticas educativas que, teniendo como soporte diferentes procesos de las realidades sociales, estas tratan de afrontar las necesidades y los problemas que surgen a diario en la vida, es decir, en la vida cotidiana. Esto esta vida cotidiana que va desde la infancia hasta la vejez y apelan a derechos y deberes que son inherentes al ser humano. Bueno, finalmente voy a concluir con una parte de la lectura que me pareció muy interesante y cito textualmente: si la educación social se desvela en el acto de educar y de educarse en sociedad, la pedagogía social lo hace en los modos de inducir, proponer, explicar e interpretar sus procesos y sus realidades.